en sentido opuesto, mi disenso en lo que respecta al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SGJRC 143 del 2015, que tiene que ver con la elección de municipios del municipio de Agua Prieta, Sonora, en la que, a mi parecer, le asiste la razón a los promoventes cuando aducen que en esta elección en particular no se cumplieron con los principios constitucionales rectores en la materia electoral para poder considerarla válida. Fundamentalmente porque los hechos que se señalan tanto en la demanda de la instancia local y que se reiteran en los escritos de agravios, nos conducen a pensar que en esta elección existió una conculcación al principio histórico constitucional del Estado mexicano de la separación Iglesia-Estado, y que ello nos lleva, desde luego, a considerar la nulidad de la elección por existir una causa determinante cualitativa en el desahogo de esta elección en particular. Me explico. La litis planteada por el enjuiciante desde la instancia primigenia y que reiteró ante esta sala constitucional no solo se concreta a determinar si el ciudadano Iván de Jesús Bernal Zamora, en su calidad de exministro de culto religioso, esto es, de sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, realizó actos de proselitismo a favor del Partido Acción Nacional y de su candidato, sino que para mí la parte esencial del razonamiento de los agravios que se nos ponen a nuestra consideración va encaminada más bien a destacar que el proselitismo político activo que tuvo en apoyo de la campaña del nuevo candidato afectó sin duda los principios de legalidad, certeza y equidad de la elección, puesto que la percepción que de él tenían los habitantes de Agua Prieta era esencialmente la de que él era un sacerdote o guía espiritual de la feligresía católica. Por tanto, contrario a lo que sostiene la mayoría, para mí el análisis de la materia de impugnación no debe limitarse exclusivamente a estudiar si la conducta de Iván de Jesús Bernal Zamora contravenía el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas, sino que debió examinarse también si existe o no una violación al principio constitucional de separación de Iglesia y Estado contemplado en el artículo 130 de la Constitución por la utilización de símbolos religiosos en la campaña. En el presente caso, lo que se debe determinar es si una elección puede verse afectada o no por el hecho de que en la misma elección se haya registrado como candidato a una persona que meses antes se desempeñaba como sacerdote católico y que por una imposición de una pena canónica, porque la ley canónica, como lo analizamos en el juicio precedente a este que tenía que ver con su registro, pierde el ejercicio sacerdotal si se involucra en cuestiones de gobierno o de política. Y una suspensión de esa naturaleza fue objeto este sacerdote en el mes de enero de este año. Sin embargo, esa suspensión en sí misma se realiza momentos antes o meses antes de que se inicie la campaña electoral, y de hecho él fue registrado como candidato y participó como candidato durante por lo menos casi un 50% del periodo de campañas relativas. Además, mediante la resolución correspondiente, si bien se le retiró o se le canceló ese registro como candidato, lo cierto es que no obstante ello continuó haciendo proselitismo y campaña apoyando al nuevo candidato que se presentó por parte del partido político involucrado. A juicio del suscrito,
En el expediente obra un caudal probatorio apto y suficiente para demostrar que efectivamente en la elección que aquí se examina se afectó por haberse permitido la participación activa y directa de un ciudadano que públicamente, si bien ya no era sacerdote, sí era percibido como tal, el cual, no obstante haber sido cancelado su registro, siguió realizando actividades de proselitismo político. Todo lo anterior, a mi juicio, atenta en forma directa y determinante con el principio de separación Iglesia-Estado contemplado en nuestra Constitución, y dicha violación se reflejó en el resultado final de la elección para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, y por tanto creo que es pertinente la nulidad de dicha elección. En efecto, el artículo 3º de la ley de la ley referida de asociaciones religiosas y culto público establece que el Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa individual solo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislaciones aplicables a la tutela de derechos de terceros. Asimismo, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles establece que todo ciudadano tiene la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias, y que este beneficio de manifestarse libremente en sus creencias y religión se encontrará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley. Esas limitaciones en nuestro caso se encuentran establecidas en el artículo 130 constitucional, y resulta que en el presente caso el ciudadano Iván de Jesús Bernal, como sacerdote que era, quien es público y notorio que ejerció por más de 10 años el ministerio de sacerdote católico, y que públicamente era conocido en la comunidad de Agua Prieta como tal, y que se separó de ese cargo, por lo menos dejó de ejercer como sacerdote apenas en enero de este año. Ello en cumplimiento de una resolución de este propio tribunal, por lo que se le canceló su registro como candidato. El referido ex sacerdote Iván de Jesús Bernal continuó desplegando actividad política en el referido municipio en actos como el cierre de campaña del candidato que lo sustituyó, es decir, de Héctor David Rubalcaba Gastelum, quien dijo, y así apareció en las boletas electorales, se apodaba el Iván, e incluso este sacerdote Iván de Jesús Bernal participa activamente el día de la jornada electoral. En el presente caso se advierte que tal conducta de Iván de Jesús Bernal Zamora pudo generar en la comunidad de Agua Prieta la percepción de que, no obstante, ya no ejercía como sacerdote y de que ya tampoco era un candidato, dada la cancelación de su registro. En todo caso, existía la continuidad de un proyecto iniciado o encabezado por el propio multireferido ex sacerdote. En efecto, tal y como se hace valer en la demanda y se reconoce en el proyecto aprobado por la mayoría, el candidato Héctor David Rubalcaba Gastelum, quien a la postre resultó el ganador de la contienda, se dio a conocer con el alias o sobrenombre de el Iván. Tan es así que las boletas de la elección fueron impresas con dicho apelativo. Sin embargo, el análisis de constancia se desprende también que en un primer momento, cuando fue registrado el Iván Bernal como candidato, esta persona que lo suplió se iba en un cargo de síndico suplente en la planilla, pero en ese entonces se solicitó que se le anotara como apodo o sobrenombre el del Rugus. Ya existen entonces dos apodos que se le otorgan al mismo nuevo candidato que se postuló. Con base en lo anterior, para el suscrito, resulta incuestionable que tales actos, esto es, la participación de Iván de Jesús Bernal Zamora y la utilización del sobrenombre del Iván por parte del candidato triunfador, no pueden desvincularse ni verse fuera del contexto de la campaña política y el proceso electoral que transcurría.
sino que en realidad se trata de actos tendentes a influir en el ánimo de la comunidad, aprovechando la percepción que se tenía de él como ex sacerdote, puesto que evidentemente la actividad política que siguió desplegando Iván de Jesús Bernal Zamora salió a la luz a través de los medios de comunicación y que indudablemente esto permeó en los signos y fundamentaciones religiosas de la campaña de elección, por tratarse precisamente de uno de los símbolos mayores que se tienen en las iglesias católicas, que es la imagen propia del sacerdote en sí mismo. En mérito de lo anterior, magistrada presidenta, magistrado Abel Aguilar Sánchez, considero yo que ha habido una transgresión a lo establecido en los artículos 3, 24, 41, 116, 130 y 133 de nuestra Carta Magna, y por lo tanto lo que considero que debe ocurrir en este caso es declarar la nulidad de la elección por el uso indebido y la participación indebida de un sacerdote en cuestiones de carácter político. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado Abel Aguilar Sánchez. La resolución impugnada. Tiene el uso de la voz el magistrado Eugenio Partida. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistrado Abel Aguilar Sánchez, he escuchado con atención las diferentes manifestaciones en el sentido de avalar el proyecto que se pone a nuestra consideración, y tomo la palabra nada más para referirme a algunas cuestiones que estimo pertinente, pues deben de o debo de aclarar en un momento para el por qué yo considero que en este caso sí existe el uso de símbolos religiosos y no se dan los aspectos que se hacía mención con anterioridad. Aclarar también que si bien es cierto que en el juicio anterior, cuando resolvimos el tema de si Iván Bernal podía o no participar como candidato de un partido político en una contienda electoral a nivel municipal, en ese entonces la litis estaba destinada a ese aspecto, o sea, ver si el ciudadano debía o no, podía o no participar, porque para ese entonces ya no era sacerdote de la Iglesia Católica, toda vez que conforme a las constancias que nos allegamos, se demostró que se le había suspendido tal carácter de sacerdote por el obispo de la arquidiócesis correspondiente, y por lo tanto, y se había dado el aviso correspondiente a la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, efectivamente, durante el momento de su registro y durante la etapa en la que ejerció proselitismo como candidato, ya no era sacerdote, no. Sin embargo, desde mi perspectiva, pero esto, para señalar que la litis allá y de la que se hizo mención, tenía que ver únicamente con si él podía ser registrado o no podía ser registrado. Efectivamente, nosotros consideramos que el resto de la planilla podía ser registrado, porque evidentemente ellos no eran, no se encontraban en una causa de impedimento y no podíamos afectar a la totalidad de la planilla por el hecho de que uno el que la encabezaba fuera un ministro de culto religioso. Había que hacer la separación correspondiente, pero en este momento ya el tema es muy distinto. La litis en este caso se debe de circunscribir, desde mi perspectiva, desde luego lo reitero en esos puntuales términos, se debe de circunscribir a determinar si la participación de Iván Bernal como ex sacerdote, retirado o suspendido en ese tenor de su carácter del estado clerical, podía o no afectar la elección en los términos del uso de símbolos religiosos. Y en este sentido, yo la interpretación que daría, en todo caso, para mí la interpretación sistemática y funcional que debe de tener el artículo 130 constitucional, en su apartado D, que dice: en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no a ser votados.
quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Y aquí este artículo 130 tiene una correlación con el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que señala que lo mismo, que no pueden ser votados en elección popular, a menos que se separen formal y material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años de anticipación. 5 años de anticipación para poder ser votados. Bueno, la misma razón que si bien es cierto que en el inciso D se habla de que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política alguna, creo que debe aplicar la misma razón que aplica en relación al por qué no deben de ser votados. Si no pueden ser votados en un término de que va de 5 años, tampoco pueden participar en ese mismo término, desde mi perspectiva, porque para la percepción pública, ellos siguen siendo ministros, o todavía es tan reciente su participación como sacerdotes que pueden ser percibidos como tales el común de los ciudadanos que van a votar, máxime si ellos no se enteraron de que este sacerdote se retiró o no, como se puede derivar de algunas de las probanzas que se encontraban cuando menos en el análisis del proyecto anterior, de que este sacerdote incluso generó un escándalo porque muchas personas creían que los actos que celebraron ante él eran nulos y que por lo tanto no estaban casados o no habían hecho el bautismo, etcétera, y él aclaró mediante que no había ningún problema, que sí tenían ese carácter. Para mí, esta es la interpretación que se debe de dar, que existe la misma razón de ser de la prohibición de los 5 años para poder participar para poder ser votado, también para asociarse con fines políticos y realizar proselitismo, porque de otra manera sí se les percibe como sacerdotes, o la ciudadanía los sigue percibiendo como sacerdotes. Y hago en este sentido, me ocupo de la afirmación magistrada en el sentido de que una persona no puede considerarse como un símbolo religioso, en particular de los sacerdotes. Desde luego que los sacerdotes, incluso para mí los sacerdotes son unos de los, o las personas que representan pues los sacerdotes. Un sacerdote es una persona en particular, es un símbolo religioso. De hecho, el Papa en la creencia católica pues representa a Cristo en la tierra. Entonces es un símbolo, no es en sí mismo la persona que está ocupando ese cargo clerical, sino se le percibe o se le debe de percibir por sus acólitos o por sus fieles como un símbolo, el símbolo de la representación de Cristo en la tierra. Los obispos, en cuanto a la tradición católica, por lo que yo entiendo, son equiparados a los apóstoles como pastores de la Grey Católica. Entonces, y los sacerdotes en las mismas circunstancias tienen esa calidad, por lo tanto, sí son símbolos y sí se pueden percibir como tales por la ciudadanía, y su intervención muy, digamos que, salvo los 5 años que la ley reconoce ya como un periodo de tiempo suficiente como para que la sociedad no los siga identificando como sacerdotes que hayan dejado de establecer ese ministerio, desde luego que su participación es percibida como la participación de un sacerdote. Y hago el ejemplo o la analogía con lo que sucede con nuestros gobernantes. Sala Superior y los tribunales y las salas regionales hemos establecido que los gobernantes, un gobernador, un presidente municipal, etcétera, no se pueden desvincular del carácter que tienen en esa calidad. Lo mismo ocurre para mí con los sacerdotes, no porque se diga que se renunció, que ya no es sacerdote, se le deja de tener ese carácter. Tienen una investidura, y si con los gobernantes sucede eso de que no se les pueden desvincular de su investidura, por analogía o mayoría de razón, un sacerdote tampoco. Por eso sí es un símbolo religioso y su participación puede ser percibida, insisto,
como la de participación de un sacerdote en un proceso electoral y por lo tanto puede ser tenida como la utilización de un símbolo religioso en la consecuente elección. Por último, bajo esta interpretación sistemática y funcional de los artículos 130 y 14, pues se permite arribar a la conclusión de que mientras no hayan transcurrido los 5 años, y desde luego que yo reconozco que se esté haciendo esta potencialización de los derechos humanos en términos del artículo primero constitucional, pero ese artículo también establece claramente que será en los términos y bajo las restricciones que establezca la ley. Y para mí, esta restricción del artículo 14 constitucional y del artículo 130 que limita su participación de asociación política y su participación para ser votado debe de darse hasta que hayan transcurrido 5 años. En este caso, el sacerdote perdió su estado clerical en el mes de enero y de este año, de 2015. Hasta ese momento seguía siendo visto o seguía siendo sacerdote. Si bien es cierto ya durante el procedimiento electoral, pero son meses, 2, 3 meses después de que se le suspendió su estado clerical, esto pues en la ciudadanía, en los que van a votar, debe de haber influido de alguna manera esa situación de que fue sacerdote y de que se percibiera como tal en su participación política. Yo insisto, esa cualidad que tenía de sacerdote no puede ser desvinculada de inmediato por la ciudadanía. Incluso, esto lo cito nada más como una cuestión, no porque aplique ni mucho menos, porque desde luego que no aplica, pero como una cuestión de cultura general, en el sentido de que el Código de Derecho Canónico establece en su artículo 290 que una vez recibida válidamente la ordenación sagrada, nunca se anula, aun cuando se puede perder el estado clerical por las causas que ese artículo 290 establece. Esto es, para la percepción general, los sacerdotes se estima que siempre van a seguir siendo sacerdotes aunque ya no ejerzan. Y por otra parte, que es lo mismo que sucede con la percepción que se tiene del matrimonio, que tampoco jamás se anula, es la misma situación. Pero lo cito precisamente para señalar cómo sí sería necesario que en un caso como el particular, la separación del sacerdote para que pueda participar ya activamente en la vida política del país debe de darse cuando menos con 5 años de anticipación y no en los términos como se dio en este caso. Ahora me referiré al aspecto de la determinancia. Si bien es cierto, desde el punto de vista cuantitativo, pues no se daría esa determinancia, dadas las cifras a las que hizo alusión magistrada presidenta. Lo cierto es que cuando se vulnera un principio constitucional, la determinancia se da desde el punto de vista cualitativo, por la violación a los principios constitucionales, en este caso de la separación Iglesia-Estado y de la laicidad que debe de prevalecer en todo proceso electoral. Es por eso que mantendré yo mi postura en contra del proyecto, magistrada presidenta, magistrado Abel Aguilar Sánchez. Gracias, magistrado. Si me permite